Que Dios les bendiga. Mi nombre es Carol Roselín López y quiero compartir con ustedes de las grandes cosas que nuestro Dios ha hecho en mi vida y en la vida de mi familia. Yo nací en un hogar que no era cristiano y acepté a Cristo a la edad de 9 años en esta iglesia, en la Iglesia Cristiana Josué. Y desde entonces comenzamos a congregarnos en esta iglesia y comenzamos a servir con mi hermana en la escuela dominical cuando tenía como 13 años aproximadamente. A la edad de 18 años, después de salir de bachillerato, yo les pedí a mis padres que como regalo de bachiller me permitieran someterme a una cirugía en mis ojos para poder corregir la miopía que en ese momento sufría, porque ya estaba un poco avanzada y ya no quería usar lentes para ir a la universidad. Entonces ellos accedieron a que yo me sometiera a esta cirugía, pero desafortunadamente las cosas no salieron mal. Y entonces entré en un proceso infeccioso bastante fuerte y tuvieron que llevarme a los Estados Unidos de emergencia porque la doctora que me estaba viendo aquí después de la cirugía, ella le recomendó a mis papás que tenía que irme fuera del país porque aquí no me podían ayudar, ya que el proceso infeccioso había afectado mis córneas gravemente y solo habían quedado bien dañadas, solo habían pedacitos de córnea en mis ojos y también habían úlceras y otros problemas que no podían atenderme aquí en el país. Así que mis padres, con todo el esfuerzo del mundo, me llevaron a Estados Unidos y estuve con mi madre allá por bastante tiempo y los médicos cuando me vieron allá, ellos pues se admiraron mucho al ver mi caso porque no podían comprender cómo es que mis ojos estaban tan dañados a raíz de una cirugía que para ellos debía ser tan sencilla. Así que pues lo primero que hicieron ellos fue someterme a unos trasplantes de córnea, que fueron unas operaciones bastante largas, ya que eran unos trasplantes casi completos. Usualmente solo se trasplanta una parte de la córnea, pero mi caso era tan duro que tenía que ser casi completa la córnea en cada uno de mis ojos. Así que una de las operaciones duró aproximadamente 9 horas y la otra 8 horas. Todo esto fue en la Universidad de California en San Francisco, donde me estuvieron atendiendo y tuve que quedarme ahí aproximadamente 10 días hasta que me dieron el alta y pude regresar a la casa donde me estaba quedando. Pero realmente los ojos estaban tan dañados que justo después de la operación se dieron cuenta que estaba padeciendo de glaucoma y cataratas en mis ojos. Entonces tuvimos que empezar un proceso para poder corregir también estas enfermedades y el glaucoma pues progresó y como es una enfermedad un poco complicada, ellos hicieron todo lo posible, pero en los 2 años que yo estuve allá en Estados Unidos tuve que someterme a 11 cirugías. La mayoría de ellas fueron para tratar de corregir el glaucoma y las otras fueron por las cataratas y yo creo que a raíz de tanta cirugía mis córneas pues rechazaron, se debilitaron. Una de ellas fue allá en los Estados Unidos y la otra rechazó cuando yo vine al país, pero durante mi estadía en Estados Unidos Dios se manifestó grandemente en mi familia porque había una cuenta bastante grande que había que saldar en el hospital, la cual nosotros no podíamos cancelar, eran aproximadamente $250,000 y la verdad yo fui sincera con el médico y le dije que mi familia no contaba con ese dinero y él me preguntó que cuánto creía yo que podía pagar y yo le dije que sí nos podían dar cuotas de unos $100 mensuales, que era lo único que nosotros podíamos dar. Y él me dijo que no me preocupara por sus honorarios, que él no iba a cobrar nada, pero que el pago del hospital era algo que se tenía que pagar, que él lo que podía hacer era interceder por mí para ver qué decían los directivos de ahí del hospital, pero que no me prometía nada. Y tuvimos que esperar un par de semanas a la respuesta del doctor y en este tiempo mi mamá y yo nos pusimos en oración y confiamos en el Señor. No sabíamos cómo Él iba a hacer el milagro, pero confiamos con todo nuestro corazón que algo iba a pasar. Y la verdad que
con todo nuestro corazón nos derramamos y Dios sabe que en ese momento estábamos en una situación tan difícil que la verdad lo único que podíamos hacer era confiar en que Él se iba a manifestar de una manera grande. Y para la gloria del Señor, cuando me volvió a ver con el médico, Él me dijo que no me preocupara, que solo tratara de ponerme bien porque la deuda con el hospital ya había sido cancelada. Y gracias al Señor, pues todo lo que estuvimos ahí en Estados Unidos, el Señor proveyó y nos ayudó mucho, aunque fue unos 2 años bien difíciles para nosotros como familia, y hubo un momento en que mis padres ya no podían sostener mi estadía allá, así que tuve que regresar al país. Y cuando estuve aquí había que, pues los médicos, la doctora que me estaba viendo siguió mi caso, pero ahora ya habían rechazado las 2 córneas, el glaucoma se estaba complicando más y ella decía que la única forma que mi tratamiento pudiera tener éxito era regresar a los Estados Unidos, porque si no iba a volver a perder la vista. Durante estos 2 años recobré la vista, mi vista era bastante buena, gracias a Dios, pero cuando rechazaron mis córneas empecé a perder la vista nuevamente y por el glaucoma pues fue algo ya definitivo y fue gradual. Intentamos que volviera a Estados Unidos, pero en la embajada me negaron la visa porque me había quedado demasiado tiempo. No se supone que un turista esté más de 6 meses en los Estados Unidos y yo me quedé 2 años, así que no podía regresar a los Estados Unidos por 10 años de castigo. Así que tuve que quedarme aquí y pues aquí los médicos no podían hacer gran cosa, nada más me quedó esperar a que poco a poco la vista fuera menguando hasta perderla totalmente. Y este tiempo fue bien difícil para mí porque la verdad era algo que yo no podía controlar, solo sentía cada día que veía menos y menos y realmente ni los médicos ni yo podíamos hacer nada, así que entré en una depresión bastante difícil. Para este tiempo fue que tenía yo entre 20 y 24 años, el proceso que tardó el que yo perdiera la vista totalmente, hasta que llegó un día en que ya no pude ver más y pues yo me sentía totalmente triste y frustrada porque yo le decía al Señor: Señor, yo soy tu hija, no sé por qué estoy pasando por esta situación tan difícil, no sé por qué me pasó a mí, no sé qué hice mal y no sé qué va a ser de mi vida ahora en adelante. Nada parecía que tenía sentido y la verdad me sentía frustrada. Llegué a desear la muerte en un par de ocasiones y la verdad que solo la misericordia de Dios estuvo conmigo, hasta que un día dentro de mi misma depresión, ya con medicamentos y todo, yo estaba cansada ya de estar así, tirada en la cama y vivir mi vida de esa forma, solo sintiendo lástima por mí misma. Y un día lloré y le dije: Señor, la verdad yo no entiendo por qué tú has permitido que ella pase por todo esto, pero yo soy tu hija y tu palabra dice que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y yo creo que tú tienes un buen propósito, tienes un buen motivo porque estás permitiendo que esto esté pasando en mi vida y yo quiero salir adelante y yo te entrego esta carga porque yo siento que es más pesada que yo y yo confío en que tú vas a hacer algo. No sé qué vas a hacer, yo sé que tú tienes el poder para sanarme, pero no sé qué vas a hacer tú con esto, pero yo te entrego mi vida y tú haz lo que tú quieras porque yo ya no quiero seguir viviendo así. Y a partir de esto, pues decidí empezar a aprender braille, a tratar de rehabilitarme ya como una mujer ciega, aprender a caminar, a hacer todas las actividades de la vida diaria ya como una persona ciega. Y poco a poco pude pues volver a sentir que habían cosas que podía hacer a pesar de mi discapacidad. Y entre estas cosas aprendí a usar la computadora con el programa JAWS, que es el programa de lector de pantalla que usamos los ciegos, y gracias a esto comencé a trabajar en la oficina de mi hermana, que fue en un tiempo el despacho de auditores y consultores de mi padre y ahora era de mi hermana, es de mi hermana. Así que comencé a trabajar con ella y casi al mismo tiempo conocí de un ministerio
cristiano para personas con discapacidad. Cuando conocí este ministerio y vi que habían otras personas que conocían del Señor y que le amaban y que le servían, y que había tanta necesidad entre las personas con discapacidad de que conocieran de Cristo, fue que yo empecé a entender cuál era el propósito de Dios para mi vida y cuál era el propósito por el cual Él